Hola público, imagino que ya sabes que la figura del triángulo puede simbolizar precaución, ¿verdad? Pero, ¿sabrías decirme por qué? ¿Cómo es que asociamos precaución con esta figura y no con otra como un círculo o un cuadrado? Lo cierto es que tiene su ciencia. Las formas que usamos en el diseño gráfico o en el diseño de logos pueden tener un profundo efecto en el espectador y en su subconsciente. En el vídeo de hoy aprenderás cómo afectan las diferentes formas a nuestra percepción y cómo podemos ayudarnos de ellas a la hora de realizar nuestras composiciones. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para quien no me conozca, yo soy Jaime, diseñador gráfico detrás de Imborrable. Hoy volvemos a hablar de cómo ciertos rasgos y elementos del diseño gráfico pueden llegar a transmitirnos emociones. ¿Recordáis cómo desarrollé en mi vídeo anterior la psicología del color? En este vídeo os explicaba que los colores, además de cumplir con un papel estético, también podían llegar a transmitirnos ciertos conceptos o sensaciones. Si no has visto este vídeo, te lo voy a dejar por aquí. Pues hoy vamos a hablar sobre la psicología de la forma, o lo que es lo mismo, cómo las formas y sus acabados pueden llegar a evocarnos también conceptos o sensaciones. La psicología de la forma se relaciona directamente con lo demostrado bajo la teoría de la Gestalt. Ambas disciplinas estudiaron las formas y cómo incidían directamente sobre la percepción humana. Combinando las formas con otros elementos visuales, podemos ayudar a reflejar más claramente un mensaje. Y es que la mente humana puede llegar a ser algo impredecible, y la percepción cuenta con un papel protagonista en el éxito de una composición visual. Por eso es importante que en diseño gráfico podamos echar mano de la psicología y este estudio de la percepción para lograr enfocar mejor nuestro mensaje. Al menos en un nivel muy básico, claro. Venga, vamos a profundizar en la psicología de la forma y cómo puede guiarnos a los diseñadores gráficos en todo el proceso creativo, creando una mejor experiencia de usuario. La psicología de la forma en el diseño gráfico. ¿Qué es exactamente la psicología de la forma? Hablamos de una disciplina que estudia la influencia que tienen las formas sobre las personas. Sugiere que a cada forma se le puede atribuir un conjunto de significados o de conceptos, porque éstas tienen un impacto directo sobre nuestra conciencia y nuestra conducta. Sabemos que es posible percibir y analizar cada elemento visual en términos de forma. Por ejemplo, el sol a menudo se podía interpretar como un círculo rodeado de líneas rectas, simbolizando a su cuerpo y a sus rayos solares. O si le pides a un niño que te dibuje un coche, seguramente te dibujará algo parecido a esto. En ocasiones, las personas no somos conscientes de las formas y las figuras que nos rodean. Pero lo cierto es que las formas pueden llegar a tener un gran impacto en nuestra conciencia. La psicología de la forma avala que cada forma cuenta con un significado propio y pueden llegar a incidir en nuestras mentes de manera diferente. Incluso también existen algunas pruebas psicológicas como el test de Bender o el test de Bartek que se ayudan de las formas para definir la personalidad o la condición mental de un individuo. Y es que ya son muchos años de investigación los que han acabado ayudando a profesionales de la psicología a definir el significado que cada forma nos evoca y cómo puede influir la forma en la percepción humana. Venga, vamos a conocer un poco mejor el significado que nos evoca cada forma. El significado de las formas según la psicología de la forma. Tómate 5 segundos y piensa en una forma. ¿Ya la tienes? Cuando te piden que pienses en una forma, la mayor parte de la gente pensará en formas geométricas y no especialmente en formas orgánicas o formas abstractas. Vamos a comenzar conociendo el significado que nos evocan las formas geométricas y terminaremos con las formas orgánicas y las formas abstractas. El significado de las formas geométricas. Venga, comenzamos con el cuadrado. El cuadrado y las formas rectangulares son dos de las formas que más vemos en nuestro día a día. Piensa en las paredes de tu casa, los muebles, libros o mismamente la pantalla desde donde estás viendo este vídeo. Las líneas y los ángulos rectos de los cuadrados producen una sensación de robustez que evoca fiabilidad y seguridad. Si te pidiera dibujar un edificio, ¿tienes claro cómo lo dibujarías? Casi seguro que lo dibujarías con una forma rectangular, ¿verdad? Se cree que además de por su forma, también asociamos comúnmente los cuadrados con los edificios porque esta asociación contribuye a aportar un sentimiento de fiabilidad y de confianza. Algunos significados comunes del cuadrado y de las formas rectangulares serían autoridad, disciplina, fortaleza, solidez, orden, masculinidad, estabilidad, coraje, seguridad y, como he añadido antes, fiabilidad y confianza. Venga, vamos con el triángulo.
El triángulo es una forma muy dinámica, fuerte y enérgica, que se asocia con movimiento y dirección. También se le puede relacionar con la jerarquía o la divinidad. Dependiendo de la orientación del triángulo, sus líneas laterales pueden contribuir a desplazar nuestro ojo hasta la punta. Y es que, como el triángulo es una forma muy dinámica, puede contar además con significados diferentes en función de cómo esté orientado. Por ejemplo, un triángulo en posición vertical puede evocarnos sentimientos de estabilidad y de equilibrio. En cambio, un triángulo invertido evocará riesgo y precaución, porque la punta invertida nos parece que está a punto de caer, generando una sensación de tensión. Quizás precisamente por esta sensación de tensión que se consigue al invertir el triángulo, se instauró esta forma geométrica en la sociedad como signo representativo del concepto de precaución. Algunos significados comunes de las formas triangulares serían emoción, poder, avance, vitalidad, crecimiento, dirección, riesgo, peligro y equilibrio. La siguiente forma a comentar sería el círculo. Como el círculo no cuenta con principio ni fin, a su forma se le asocia con la eternidad. También se relaciona esta forma con el Sol, la Luna y la Tierra, y con el concepto de unidad. Las formas ovaladas o redondas, al carecer de ángulos o picos, evocan emociones más empáticas y cercanas. Son, por tanto, emocionalmente más positivas y menos frías que las rectangulares. Algunos significados comunes de las formas ovaladas y los círculos serían adaptabilidad, unidad, movimiento, globalidad, perfección, infinitud, protección, fiabilidad, eternidad y feminidad. El logo de los Juegos Olímpicos es un ejemplo estupendo de logo que refuerza los conceptos de cercanía y unidad con ayuda de las formas circulares. Y si echáis un vistazo al sector automovilístico, comprobaréis que son muchas las marcas de coches que recurren al círculo y a las formas ovaladas en sus logos. Vamos con las líneas. Aunque las líneas ayudan a delimitar formas, al agruparse también pueden contribuir a evocar algunos conceptos o emociones. Ahora, las evocaciones que se consiguen con las líneas difieren mucho si hablamos de líneas rectas o de líneas curvas, claro. Por ejemplo, para las líneas rectas, si las líneas están inclinadas, evocarán movimiento, dinamismo, velocidad y una ligera sensación de tensión. Si las líneas rectas se encuentran en posición horizontal, evocarán tranquilidad, fiabilidad, confianza y una sensación de paz. Y si estas líneas rectas se encuentran en posición vertical, contarán con una posición más enérgica que puede contribuir a llamar más la atención y a dominar la composición. Evocarán equilibrio, jerarquía, eficiencia y masculinidad. En cambio, si las líneas son curvas, se evocará más cercanía, feminidad y cierta sensación de ritmo. Algunos de los significados comunes de las líneas podrían ser unión, enlace, comunicación, relación, dinamismo y coordinación. Vamos con una forma muy curiosa, la espiral. La forma de las espirales está bastante presente en la naturaleza. A mí me viene a la cabeza la proporción áurea o la espiral de oro, que citaré más adelante si eso en un nuevo vídeo. Quizás por eso a las formas de las espirales se les asocia también con el crecimiento, la vida, nacimiento y muerte o la evolución. En algunas culturas las espirales también pueden representar conocimiento. Algunos significados comunes de las formas espirales podrían ser creatividad, continuidad, ilusión, calma, inteligencia, energía, vitalidad e imaginación. Y la última forma geométrica que voy a comentar es la cruz. A las formas cruzadas o cruces se les asocia con el equilibrio, la esperanza y la divinidad. Pueden interpretarse también como un punto de cruce de energías. Se usan para sugerir vida, salud, unidad, esperanza, relaciones, equilibrio y espiritualidad. Y hasta aquí el significado de las formas geométricas. Vamos ahora a conocer un poco más acerca de las formas orgánicas y las formas abstractas. El significado de las formas orgánicas. Las formas orgánicas son las concebidas como formas naturales. Piensa en las formas creadas por la naturaleza, como la forma de una gota, de una hoja o de las flores. Las formas naturales tienen claros significados de las plantas y de los animales que simbolizan, y a menudo aportan una sensación de frescura y unidad con el entorno natural. Los animales y las plantas también pueden contar con sus propios significados si los utilizamos como símbolos, claro. Por ejemplo, una rosa puede ser un símbolo de amor, mientras que un león es un símbolo de orgullo y valentía, pero este sería otro tema a discutir. Algunos de los significados comunes de las formas orgánicas podrían ser originalidad, equilibrio y frescura. Y por último, tendríamos a las formas abstractas. Se denominan como formas abstractas a las formas que son manifestaciones o símbolos visuales de conceptos o de ideas abstractas.
son representaciones de objetos, personas, acciones o señales. Y es que algunas de las formas abstractas pueden acabar siendo difíciles de reconocer. Tras sintetizarse, pueden dar solo pequeñas pistas de qué representan. A menudo las formas abstractas representan un solo concepto o una versión simplificada de una forma orgánica. Las formas abstractas se usan con bastante frecuencia en el diseño de logos, en la iconografía o en la señalética, ayudándose en ocasiones del espacio negativo. Y las formas abstractas son una manera muy eficaz de transmitir un mensaje sin texto. Por ejemplo, yo cuando pienso en formas abstractas, lo primero que me viene a la cabeza son todos los símbolos que diseñó Lance Wyman para el metro de Ciudad de México. Te recomiendo que leas sobre el proyecto. Y hasta aquí el significado de las formas según la psicología de la forma. Así que ya sabes, las formas son elementos visuales claves en el diseño gráfico. Pueden ayudarnos a realizar una composición visual, estructurando la información o relacionando otros elementos. Pero si queremos realizar un diseño más sofisticado, deberemos tener en consideración su significado. Algunas de las composiciones que pueden aprovechar mejor las formas serían, por ejemplo, el diseño de logos, la iconografía o incluso las tipografías. Porque la psicología de la forma está estrechamente relacionada con la psicología de la tipografía o personalidad tipográfica, que os explicaré más adelante en un nuevo vídeo. Volviendo al diseño de logos, sabemos que la funcionalidad de un logo puede estar ligada en muchas ocasiones a la forma en que la gente lo percibe. Un logo es una herramienta clave para cualquier empresa. Debe contribuir a transmitir y evocar un mensaje o significado acorde a la marca. Por eso, si escogemos bien las formas para el diseño de un logo, contribuiremos a transmitir la sensación deseada sin tener que recurrir a incluir texto o información adicional. Por ejemplo, imaginemos que necesitamos desarrollar un logo para una entidad bancaria. Quizás un enfoque positivo podría ser intentar aplicar en el diseño del logo el uso de alguna forma que nos transmita confianza y seguridad. Sí, si estás valorando el cuadrado es que estás razonando correctamente y que has prestado atención al vídeo. Por aquí os dejo algunos logos de entidades bancarias que hacen uso de la psicología para esta forma. Por otro lado, como os acabo de comentar, la psicología de la forma toma un papel muy importante también en la tipografía. Para entender mejor la personalidad de la tipografía o la psicología tipográfica, es necesario estudiar la forma de sus caracteres, valorar si cuentan con formas más geométricas o quizás formas más orgánicas. Si cuentan con formas más rectas y puntiagudas, como las formas que podríamos encontrar en una tipografía de palo seco, evocarán más seguridad, más fuerza y en ocasiones algo de agresividad. En cambio, si las formas son más curvas y suaves, como las que podemos encontrar en una tipografía manuscrita, pueden evocar algo más de cercanía e incluso feminidad. Por eso, es clave que prestemos siempre atención a las formas dominantes de cualquier tipografía. Así podremos seleccionar una tipografía que favorezca el contexto de nuestro mensaje. Y público, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayas encontrado de utilidad la psicología de la forma y que puedas llegar a aplicarla en los campos que domines dentro del diseño gráfico. Si te ha gustado el vídeo, te agradeceré el like y muy pronto más vídeos de diseño gráfico. Si no quieres perderte ninguno, anímate a suscribirte a mi canal y pulsar sobre la campanita. Gracias por todo, público, y cuidaros mucho. Hasta luego.